Bueno, tengo otro video. Solo aquel que es esclavo, encadenado, puede ser en cadena, puede ser preso, puede ser esclavo de droga, alcohol, sexo, pornografía, cigarrillo. Hay tantas formas de ser esclavo. Apuesta, somos esclavos simplemente que no le damos nombre a nuestra esclavitud. Pero Él nos libera de todas ellas cuando lo aceptamos y cuando creemos en Dios, le creemos a Dios y a su palabra. Entonces verdaderamente le conocemos y somos libres. Pero para eso primero tenemos que identificar nuestra esclavitud para permitir que Él nos libere y llevarle al mundo esa libertad, salvar a otros de la esclavitud en que viven. También tenemos en Juan 17, 20, 23, no pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Wow. Todo lo que Jesús hace y aún así nos dice manténganse unidos como Él y Dios. Y sobre todo en esa unidad es para que nosotros sepamos y conozcamos que si Dios amó a su Hijo y lo tiene sentado a la diestra, que ese mismo amor nos tiene a nosotros. Y lo dice aquí. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. ¡Wow! Todo ese amor. Por eso es que somos responsables de llevarle este amor a todo el mundo. No podemos ser egoístas, no podemos callarnos, hay que decirle a todo el mundo sobre este inmenso amor que Dios nos tiene. También lo vemos en Efesios 5, 21 al 24, que dice, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador, Cristo. Es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. No malinterpreten la palabra de Dios cuando dice que las esposas deben de sujetarse a sus esposos. Mira, entiendan la palabra de Dios que es clara y simple. Usted sujétese a su esposo porque él tiene que estar sujetado a Dios. Porque la palabra es clara y sencilla. Y dice que de qué manera él tiene que estar sujetado a Dios. Como Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Cristo, en todo lo que yo les he hablado anteriormente, nos dice que Dios nos ama como lo amó a Él, significa que su esposo la va a amar a usted como Él ama a su iglesia.
fantásticamente de una manera espectacular. Si no lo hace, Él no está haciendo la cabeza. Y tiene que ser eso, de amarla a usted como Cristo ama a la iglesia. Y usted debe dejar sujetarse a Él como Él se está sujetando a Cristo, para seguir la palabra y creer en Él. Y usted va a ver que usted va a ser digna de la felicidad que Dios tiene para ustedes. Así que no malinterpreten la palabra del Señor, que es bien clara y sencilla. En Hebreos 7:17 dice, acerca de Él, dice la Biblia, tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec. Miren, nosotros somos responsables de llevar esta palabra a todo lugar, ser sacerdotes, ser aquellos que lleven en todo momento la palabra de Dios a todo lugar para que se siga expandiendo el reino del cielo y que de esta manera sean más personas salvas. Eso es lo que cada uno estamos llamados a hacer, a salvar y a salvar, a no callarnos, a seguir hablando y hablarle a todos del reino de Dios. El cristiano creyente, y voy para el próximo tema, debe entender que, ¿qué debemos entender? En Mateo 18, 16 al 18, capítulo 18, versículo 16 al 18 dice, si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia, y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran los impuestos para el gobierno de Roma. Dice en el 18, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios prohibirá, y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios lo permitirá. ¿Qué significa esto? Breve, rápido y sencillo. Dios nos dice, si hay alguien que esté haciendo mal, es nuestro deber hablarles de la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios, sabia e inteligentemente, porque tampoco es acusándolo. Nosotros no somos quien para acusarlo, solo llamarlo inteligentemente y decir lo que dice la palabra de Dios. Pero entonces, dice aquí que si aún con otra persona, un testigo que vea que estamos haciendo lo correcto, o lo que Dios nos ha llamado a sabiamente, inteligentemente decir, pues que no quiere hacer caso, que lo tratemos como uno que no cree a Dios o como uno de los que cobran impuestos en el gobierno de Roma. ¿Por qué nos dice esto? Miren, los que cobraban impuestos para aquella época en Roma eran unos usureros, que son esta gente que eran pillos, ladrones, estafaban, mentirosos. La peor calaña era lo que se consideraban los que eran cobradores de impuestos. De hecho, que hacían trampa, porque tenían unos cobradores de impuestos, otros que trabajaban para ellos y así cobraban impuestos para ellos. Y la cosa era que era un robo total. Los mismos judíos consideraban que los cobradores de impuestos era lo peor calaña que tú podías considerar o encontrarte. Pero miren esto. ¿Cómo les dice Jesús que cualquier cosa que ustedes prohíban en la tierra, desde el cielo Dios la prohibiría, y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios lo permitiría? Nosotros tenemos que entender que aquel que no cree en Dios, a sabienda y teniendo conocimiento de Dios, va a ser considerado un usurero, un mentiroso. Miren, lo peor, porque ha tenido la oportunidad de tener el conocimiento de Dios y la ha desaprovechado, aún conociendo todo lo que Dios tiene para nosotros y lo que ha hecho, porque yo conozco, pero he visto cómo Dios ha transformado mi vida.
Y que nos compare con los que cobraban impuestos en el gobierno de Roma es triste, aquellos que no le creen, porque significan que van a ser considerados lo peor de lo peor. Entonces, no tan solo dice esto, en el 18 nos dice que lo que nosotros prohibamos aquí en la tierra, también será prohibido en los cielos. Cuando nosotros pedimos, Dios nos da una autoridad, que vamos a hablar próximamente de eso. Y entonces confirmaremos esto que les acabo de leer. No seamos, por favor, como los cobradores de impuestos, no seamos usureros, no seamos mentirosos, no seamos hipócritas. Yo les pido, aférrense a la palabra de Dios y usted va a ver cómo Dios transforma su vida. También vemos en Mateo 16, 13 al 19. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías o algunos de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, que esto vamos ahí, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Vemos en el 16, que ya lo leí antes, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, Hijo del Dios que vive y da vida. Miren cómo nos dice aquí que contestó Simón. Tú eres el Mesías, el ungido Hijo de Dios que vive y da vida. No tan solo nos salva, nos liberta, nos asegura que da vida. Cuando la palabra de Dios penetra en nuestros tuétanos, esa palabra transforma de una manera que tú sientes una libertad, no importa el problema que tú puedas tener alrededor, porque tú confías plenamente en lo que dice esa palabra. Y cuando tú confías plenamente en lo que dice esa palabra, tú verdaderamente eres libre y vives y eres digno de felicidad cuando tú le crees a Dios. Y Jesús contesta, bendito sea Simón, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá, y las cosas que tú permitas también Dios las permitirá. Cuando nosotros le creemos a Dios, tenemos autoridad para todo lo que prohibamos. Se prohíba en el cielo, como aquello que nosotros permitamos, en el cielo se va a permitir. También en Efesios 1:15-22 dice, me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También les pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia, cabeza de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo.
Con Cristo que todo lo llena, la iglesia queda completa. Esto sería para hablarlo y para desglosarlo en otro momento, porque es que Dios es maravilloso. Por eso, sin Él, nada somos, pero con Cristo creemos en Dios. Le creemos a Dios. Por eso las enseñanzas de Él son tan importantes. En Mateo 16:19 dice: a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá. Y todas las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Repetimos y repetimos en diversos libros, ustedes van a encontrar estas palabras. ¿Por qué? Porque escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escribir la palabra de Dios, se graba y van a ser nuestras respuestas en nuestros momentos en que necesitemos esa palabra. Y tenemos que estar totalmente seguros de lo que nosotros creemos en Dios. El cristiano creyente debe de congregarse. ¿Por qué? Porque es importante que nos congreguemos, sea yendo a la estructura física, que es lo que nosotros llamamos el templo, o congregarnos como ahora mismo lo estamos haciendo, tanto tecnológicamente, hablando, reuniéndonos, tomándonos un café. ¿Por qué es importante esto? Vemos en Hechos 2:44, los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Miren, el simplemente tomarnos un café y conversar, dar mi testimonio de cómo Dios ha transformado mi vida, cómo Dios me ha salvado un sinfín de veces, es maravilloso. Y escuchar otros testimonios de gente diciéndonos cómo Dios ha transformado su vida, hace que nuestra fe siga creciendo, y entonces que nosotros creemos en Dios, le creamos a lo que Él nos dice. Y eso es lo que hace cada vez que nos congregamos. También nos dice en Hechos 4:31, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo a partir de ese momento. Todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Recuerden, en sus enseñanzas, Él nos dejó claro que nos dejaba un ayudador, que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nos da diferentes dones y nos hace saber la presencia de Dios. En Hechos 12:12 dice, enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Eso es para que ustedes vean que no importa el lugar, no importa la situación, no importa de qué manera, lo importante es mantenernos conectados, congregarnos de diferentes maneras, no importa lo lejos, a través del celular, una llamada, y orar y hablar de Él, de su palabra. En Primera de Corintios, en 14, 19 y 23 vemos, capítulo 14, versículo 19 y versículo 23 vemos, sin embargo, cuando estoy en la iglesia prefiero decir 5 palabras que entiendan, y esto lo dice Pablo, y que ayuden a otros más que decir 10,000 palabras en un idioma que nadie entiende. Dios es básico y sencillo. Su palabra es básica y sencilla. No compliquemos. A veces hablamos o queremos decir tantas cosas pipirifi por decir una palabra, pero como cuando decimos, ay, esa palabra es de domingo, que queremos